Decía, ¿el resto quiénes son? El resto podemos distribuirlo entre, no sé si Walter está escuchando por ahí, bueno, inicié yo la grabación, entre lo que conocemos como los metecos, aproximadamente un 20 también, un 20% de la población de esta polis, y un 50%, o sea, la mayoría de la población. Estaba hablando un poco de Atenas para no dejarlos ahí Sí, esperando. sí, sí. Pero No, bueno, nada, hice una introducción, repetí un poco la introducción que estabas haciendo vos, Walter, y ahora que te escuchamos bien, yo te dejo que era la idea que empieces vos. Está grabándose sí, ya. el problema de fondo creo que es que la aplicación en el escritorio no me está funcionando, entré por la web y Sí. no funciona muy lento, así que me Ahora te pasé. funciona, te vemos y te escuchamos bien, por lo menos desde mi caso, y las Escucha muy bien, notificaciones las anulé en sonido, así que no deberían hacer más ruido. Ok, Yo mi listo. silencio, así te paso la palabra. Bueno, gracias. Entonces, chicos, la idea de hoy es, sintéticamente, terminar con la unidad 2, viendo estos autores de la teoría del Estado y avanzar en mundo griego desde lo que fue todo el proceso hacia la revolución democrática que culmina en el siglo V antes de la era común en Atenas, pero también comparativamente analizar la estructura que recién les decía Gabriel sobre cómo estaban estructuradas ambas polis, porque, a ver, nosotros le dedicamos casi 3 clases al mundo griego, y eso, además de que a Alejandro le gusta mucho el tema de la mitología y el tema de lo que son toda la parte cultural del mundo griego, tiene que ver con algo que es básico. Todos los fenómenos políticos de la modernidad, tal cual los entendemos hoy, nacieron en ese momento, ¿no? En la antigua Grecia. Tanto las formas democráticas como las formas no democráticas, ¿no? Entonces, es importante rastrearlas, cómo se fueron generando en estas dos polis paradigmáticas, perdón, y entender la esencia, ¿no? Por ejemplo, podemos decir del lado de la Atenas democrática, por ejemplo, lo que hoy entendemos como algo natural, que es la igualdad ante la ley, bueno, eso fue un gran avance en su momento, porque antes estaba el tema de la estratificación o si quiere, la cuestión del tema de la sangre, ¿no? Como prerequisito para poder gobernar. O en el caso de Esparta, por ejemplo, el tema de la eugenesia, es decir, el mejoramiento de la raza para tener mejores guerreros y, entre comillas, iba a decir descartar, eliminar físicamente a aquellos que tenían discapacidades o no servían para la guerra. Bueno, fenómenos como esos que en el siglo XX, ¿no? En el caso del totalitarismo, van a estar muy marcados, comienzan en este momento. Y desde ya, que los que más nos van a importar son los fenómenos democráticos, ¿no? Que aparecen en Atenas. Pero, así como nosotros venimos hablando permanentemente de los discursos que legitiman el poder, también aquí tenemos que ver quiénes fueron los primeros voceros de el cuarto tipo de legitimación del poder, que fueron los sofistas, ¿sí? Este grupo de pensadores que vamos a ver sus ideas principales, vamos a ver cuál era su lógica y cómo construyeron la fundamentación de la democracia, ¿no? Que si bien duró poco tiempo, fue un fenómeno tan revolucionario, tan diferente a lo habitual en el mundo antiguo, que va a ser rescatado en la modernidad y hoy en día es la forma de gobierno de la mayoría de los estados occidentales, ¿no? Pero volviendo a la hoja de ruta que habíamos comentado antes,
vamos a terminar de estudiar, ¿no? de mencionar a aquellos tratadistas, ¿no? que conforman el pensamiento clásico de la teoría del Estado, ¿no? como disciplina auxiliar del derecho político, ya habiendo visto la exposición de Kelsen, ¿no? Eso creo que quedó muy, muy claro. Hoy vamos a avanzar con tres pensadores, ¿no? Dos juristas que son George Jelinek, por un lado, por otro lado tenemos a Hermann Keller, y finalmente un sociólogo que es Max Weber, ¿sí? Es importante a la hora del abordaje de estos pensadores, ustedes siempre tengan en cuenta lo que decíamos al momento de definir la política, ¿no? El sentido amplio y el sentido restringido de la palabra, ¿no? Porque nosotros ya sabemos cuáles son los elementos del Estado, cómo está constituido, ¿no? Ahora bien, a partir de ese basamento, que son los elementos del Estado, ¿no? Territorio, población, el poder y el gobierno. De hecho, un pequeño paréntesis, hemos subido el capítulo, la lección 15ª del texto de Vidal Campos, justamente que ahí están los elementos del Estado y que es muy, muy clara y muy ilustrativa, ¿no? Decía que la importancia de los elementos a la hora del tratamiento que hacen especialmente Heller y Jelinek es muy importante porque George Jelinek hace un tratamiento amplio de la concepción del Estado. ¿Qué significa esto de un tratamiento amplio? Cuando ustedes ven en la bibliografía van a ver que la obra principal que estudiamos nosotros es Teoría General del Estado, ¿no? Y en el caso del texto de Hermann Heller es Teoría del Estado a secas, ¿no? Sin mayor aditamento. Esto tiene su razón de ser. El motivo es que para Jelinek, teniendo en cuenta la existencia de estos elementos constitutivos del Estado, él lo que hace es un uso amplio del término, ya que rastreando desde las primeras formas de organización política, él ve que en cuanto al territorio y población no hay mayores inconvenientes, ¿no? La población seguramente era diferente de la actualidad porque estaba la institución de la esclavitud. Pero, bueno, y también un poco el papel secundario o desatendido, ¿no? De la importancia de la mujer. Solamente, bueno, el tema de la nobleza, los ciudadanos y demás. Pero en cuanto a la forma de gobernarse, si bien podía haber variaciones, uno podía encontrar en las primeras formas de organización política la existencia de esos cuatro elementos, ¿no? Por ello, lo que hace Jelinek es hacer un recorrido, ¿no? Desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XX, ¿sí? Que es cuando él escribe su obra, y él establece cuáles son los tipos históricos de Estado, ¿no? Ustedes van a ver que en el capítulo 10º de su obra, él trata estos tipos históricos fundamentales de Estado, que son 5, ¿sí? Primeramente, él nos va a hablar de lo que es el Estado antiguo oriental, que tiene que ver con especialmente lo que es Egipto, lo que es Persia, ¿no? O los medos, cuando ahora mencionemos las guerras médicas. Tenemos después lo que es el Estado helénico, que se refiere justamente a la polis griega. Luego, la referencia al Estado romano, ¿sí? Que también nos vamos a estudiar. El Estado medieval,
¿sí? Y finalmente el Estado moderno, ¿no? Que se corresponde con lo que es el Estado del siglo XX cuando Jelinek escribe. Ahora, el tratamiento que hace Jelinek de estos tipos históricos lo hace desde la perspectiva de que él va analizando los elementos, ¿sí?, del Estado, y así van apareciendo las características, ¿no?, distintivas y diferenciadoras que hay entre cada uno de ellos. Ejemplo, ¿no?, o si se quiere, para empezar a desandar un poco el camino. Cuando ustedes, cuando se aborda el tratamiento de el antiguo Estado oriental o los despotismos orientales, es muy diferente la comparación por caso con la polis griega. ¿Por qué? Porque lo que caracterizaba en términos territoriales al antiguo Estado oriental tenía que ver con que eran estados territorialmente muy extensos, que generalmente eran expansionistas, ¿no? Entonces, hoy diríamos que eran estados imperialistas, porque buscaban permanentemente anexionar nuevos territorios. Por otro lado, tenemos que a mayor territorio tenían poblaciones muy numerosas, en las cuales, desde ya que existía la institución de la esclavitud, ¿no? Y en cuanto a la forma de gobierno, que era una forma discrecional, personalista, centralizada, la situación del individuo respecto del poder era de mucha fragilidad. No había instancias de aplicación, sino que ese poder discrecional del monarca, de él dependía la vida o la muerte de los súbditos, ¿no? No hablemos de los esclavos, que ya era una situación completamente más desprotegida, ¿no? Entonces, el tratamiento que va haciendo Jelinek tiene que ver con esas características, ¿no? ¿Cuáles son las notas fundamentales del Estado, ¿sí?, en cuanto al territorio, en cuanto a la población, en cuanto al derecho, y lo que tiene que ver con la forma de organización política? Entre el Estado antiguo oriental y el Estado helénico, o lo que es las polis griegas, hay una clara diferencia, un claro contraste, perdón. En el ámbito territorial, por ejemplo, nosotros hoy vamos a analizar ya Atenas y Esparta, pero también vamos a ver el origen de la polis griega. Y a diferencia de las grandes extensiones o superficies de los estados orientales, ustedes tienen de que las polis griegas, territorialmente, para que ustedes se hagan una idea, serían, en cuanto a la dimensión, esos pueblos del interior de cualquier provincia argentina, ¿no? 20.000, 30.000, 50.000 habitantes. Básicamente, los historiadores griegos, ¿no?, cuando hablan, o también los pensadores, ¿no?, Platón, por ejemplo, o Aristóteles, dicen que el tamaño de una polis está dado por el hecho de que, por un lado, si uno llama a un vecino así de una punta a la otra de la ciudad, se tiene que escuchar, y en la cual todos se conocen, ¿no? Es una comunidad más que un estado. Por eso, cuando se habla de la polis como sinónimo de ciudad-estado griega, es un error, ¿no? Porque se pierde mucho del sentido de pertenencia que tenían los habitantes de las polis. Después, obviamente, a menor dimensión territorial, menor cantidad de habitantes, ¿sí? Nosotros vamos a ver, y esto quizás yo solamente doy un anticipo, después Gabriel esto lo va a profundizar, pero
la estructura social del mundo antiguo estaba caracterizada por la existencia de hombres libres y esclavos, ¿sí? Y claramente la economía, la división del trabajo pasaba por el trabajo esclavo, ¿sí? Y ya sean los ciudadanos o la nobleza o la casta que gobernase, tenía privilegios, ¿sí? Y en la composición de la estructura estatal, si bien se contaba el conjunto, el número final, quienes verdaderamente detentaban el poder y tenían los privilegios eran justamente los hombres libres. Los esclavos casi que eran considerados como cosas, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? En el tipo histórico que es el Estado oriental y el tipo histórico que es la polis, ¿no? Con sus distintos modelos que pueden ser especialmente Atenas por la cuestión de su forma de gobernar, ¿no? Yo no quiero entrar mucho a desarrollar lo que Jelinek dice porque hoy lo vamos a ver más específicamente. Ahora, pasando a lo que es el Estado romano, ¿sí? Ya ahí vamos a ver otras diferenciaciones. En el caso de Roma, tenemos que todo lo que hemos venido diciendo acerca del Estado helénico, en principio se aplica a Roma por el hecho de que, cuando ustedes ven la historia de Roma, ustedes ven que el Imperio Romano se constituyó a partir de las civitas romanas, es decir, ese pequeño núcleo que primero fue conquistando el Valle del Arno, luego fue todo lo que es la bota italiana y luego se fue expandiendo, ¿sí? Ahora, las distintas formas en las cuales después Roma se fue gobernando, ¿no? La monarquía, la república, que en la república es donde más riqueza institucional nosotros vamos a ver y vamos a estudiar, también hay que sumarle el aporte fundamental del pueblo romano a lo que es el derecho y cómo esto le permitía, especialmente durante la República, al hombre tener mecanismos, ¿no? De salvaguarda, tanto de su integridad como de su propiedad, ¿no? Entonces, el gran aporte dentro de la estructura del Estado romano tiene que ver justamente con el derecho, ¿sí? Luego tenemos lo que es la Edad Media, ¿no? Ese periodo de 10 siglos, entre el siglo V después de la era común hasta el Renacimiento, siglo V, tenemos que el Estado medieval resulta, o es el resultado, mejor dicho, de la disolución del Imperio Romano. El Imperio Romano era la unidad política, ¿sí? Que estructuraba todo lo que era el mundo antiguo. Cuando cae el Imperio Romano, que se fragmenta, se produce una proliferación de estados que son el germen de lo que van a ser luego los reinos, especialmente lo que es en Francia, también en Inglaterra, bueno, en el norte de Italia, ¿sí? En Alemania, comienzan a darse, o comienza a verse la importancia del elemento territorio, ¿no? Por el hecho de que, esto ya es muy histórico, pero con la disolución del Imperio Romano se produce el proceso de la invasión de los pueblos bárbaros, aparece lo que es el feudo, y a partir del feudo, ¿no? Que era ese territorio que servía como dique de contención a los pueblos bárbaros, tenemos que se va estructurando la idea de Estado, ¿no? Pero con un sistema político que era muy discrecional,
El señor feudal era un delegado del rey, del monarca, que tenía una función de asesoramiento, pero también una función de defensa, ¿no? Entonces, el Estado medieval también está conformado por estamentos, es decir, estaba el monarca, estaba la nobleza, estaba la iglesia también, y las distintas funciones que hoy le reconocemos al Estado estaban repartidas, ¿sí? No había una centralización administrativa. La recaudación, por ejemplo, la hacían los nobles, la iglesia tenía la parte ritual, bueno, todas las funciones del Estado, la parte militar también estaba en manos de los nobles. El proceso de gestación hacia el Estado moderno tiene que ver cuando el monarca impone su soberanía y aglutina todas esas funciones territorialmente bajo su mando, ¿no? Pero, insisto, la aparición del Estado, con las características como hoy lo conocemos, se da en el periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Por eso habíamos mencionado el miércoles pasado que la palabra Estado, tal cual la entendemos hoy, aparece en 1513 con Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Ahora, como les decía antes, Jelinek no descarta que lo que antes de 1513 eran formas políticas se las pueda llamar Estado, porque reunía ciertas características. ¿Qué pasa? Hermann Heller va a ser más estricto y ahora vamos a ver por qué, el porqué de esa rigidez. Nos falta el último tipo de Estado, que es el Estado moderno, ¿sí? Que según Jelinek justamente se da cuando se da la centralización política, pero también aparece un fenómeno fundamental del siglo, fines del siglo XIX y del siglo XX, que tiene que ver con la aparición de la burocracia. Y entonces, el Estado moderno tiene un poder político centralizado, esas funciones que antes veíamos dispersas en el Estado medieval. Hegel va a hablar de lo que es poliarquía, la existencia de varios centros de poder dentro del Estado. Disculpen que no escriba porque estoy con el celular y es muy difícil, es más fácil con la computadora, pero no tengo teclado para el celular. Lo que es la poliarquía, como les decía antes, Hegel la marca como una de las características fundamentales, ¿no?, del Estado medieval. Y el Estado moderno, que ya comienza a tener las funciones específicas, ¿no?, de justicia, defensa, pero sobre todo la centralización política y la aparición de un cuerpo especializado de funcionarios que es la burocracia, ¿sí? Esa es la trayectoria que hace Jelinek respecto del Estado. Ahora, como les decía antes, Hermann Heller tiene una visión más rígida, más restringida desde el uso de la palabra Estado. Para él, no toda organización política es Estado, es decir, para él, lo que para Schelling, ¿no?, él habla de antigua Grecia, Roma, para él, esas no son Estados, son otro tipo de organización social. Y él comienza a desandar el camino, ¿no? Él coincide su apreciación de que el Estado moderno nace en el Renacimiento. ¿A partir de qué? Justamente a partir de la consolidación del poder del monarca. Él también cita a Hegel y dice de que, bueno, en el Estado
él habla de un estado estamental, ¿no?, de la Edad Media, había una estructura dualista, es decir, de dos poderes, dualista o poliarquía, en la cual las funciones que hoy tiene el Estado moderno se encontraban repartidas entre distintos actores, ¿no? La iglesia, el noble que era propietario de las tierras, los caballeros que se encargaban de la guerra, aquellos privilegiados, ¿no?, que tenían funciones de enriquecimiento. Y esto siempre bajo la égida de lo que es el feudo, ¿sí? Ahora, esos reinos y esos territorios de la Edad Media, que a ver, son las formas inmediatamente anteriores de lo que es el Estado, no podían, digamos, no se podía considerar como Estado porque no podían mantener su ordenamiento de un modo ininterrumpido, es decir, que el ejercicio del monarca fuese permanente. El poder del monarca estaba limitado, estaba condicionado tanto por los señores feudales como por la iglesia, ¿sí?, que cuando estudiemos la Edad Media vamos a ver el enorme poder que tenía. Luego viene el proceso, bueno, de lo que es la ruptura, ¿no?, del mundo cristiano con la Reforma, pero cuando el dualismo que veníamos mencionando, o la poliarquía, desaparece, ahí se establece un poder único, que justamente es el poder del monarca, ¿no? Y ahí el Estado comienza ya a concentrar las funciones actuales del mismo. Heller menciona que los primeros casos, ¿no?, de la aparición del Estado se dio en Inglaterra, también en Italia, justamente donde es oriundo Maquiavelo, ¿sí? Y obviamente que está el reconocimiento del pensador florentino, en el cual utiliza el término stato, ¿no?, el stato, para designar a la nueva situación política, en la cual el monarca, como les decía, concentra todas las funciones del Estado. Antes las funciones estaban difuminadas, ahora comienzan a centralizarse, ¿no? Entonces, para Heller, la nueva palabra Estado describe, menciona una cosa totalmente nueva, porque a partir de ese momento histórico, el Renacimiento, y obviamente estamos hablando de un mundo eurocéntrico, las poliarquías que mencionábamos tenían un carácter en cuanto a lo territorial impreciso, ¿no? Y que no estaba consolidada la soberanía del monarca, tampoco había un cuerpo de funcionarios y un orden jurídico unitario. Bueno, cuando esto se fue resolviendo, cuando comienza a necesitarse y a gestarse un cuerpo de funcionarios especializados, aparece el orden jurídico, el soberano puede ejercer soberanía efectiva en el marco del territorio, ahí es cuando aparece el Estado propiamente dicho, ¿sí? Entonces, lo que había antes era una suerte de dispersión de las funciones que no permitía la unidad. Y esta idea de unidad la rescato porque la definición que Hermann Heller da acerca del Estado es que el Estado es una unidad de acción y de decisión, es decir, unidad en cuanto a que está centralizado, ¿no? De acción en cuanto a ejercicio de soberanía y decisión, obviamente, de la función, ¿no? Sintetizando, entonces,
cómo se va gestando el Estado moderno a partir del Renacimiento, esa evolución que se llevó a cabo, ¿no?, en el aspecto organizativo hacia ese Estado moderno consistió básicamente en que los medios reales de autoridad y administración que antes estaban, podríamos decir que eran posesión privada, porque estaban la nobleza, la iglesia, se convierten en propiedad pública del monarca. En el caso de los reinos, ¿no? En Italia había distintos tipos de estados, había repúblicas, había lo que sería también ducados, bueno, distintas variables de estado. Entonces, esa administración que antes era propiedad privada comienzan a ser propiedad pública, y que el poder de mando que se venía ejerciendo antes como un derecho del sujeto que se apropia de eso, ahora pasa a manos del príncipe, ¿no? El príncipe, el monarca, el emperador. Y a partir de ahí, esto por traslación se da al Estado. Hermann Heller también, y esto ya para ir redondeando, le da mucha importancia al tema de la conformación. En ese momento no se hablaba de burocracia, sino de un cuerpo especializado en los asuntos del Estado. Por un lado eso, por otro lado lo que era el ejercicio de la administración de justicia, ¿sí?, y que también centralizaba el poder militar, ¿no? Antes, la organización de tropas y demás era potestad de los caballeros, que podían sufragar los gastos. Ahora comienza a darse que justamente al pasar a la esfera pública, esto hace que sean un ejército permanente, sufragado por el Estado, y la burocracia también, y esto va a depender de una planificación que tiene que ver con una administración financiera mucho más ordenada de lo que era antiguamente, ¿no? Entonces, estos son los momentos históricos, ¿no?, los hitos históricos que llevan a Heller a hablarnos de que el Estado como tal aparece en la Edad Media, de la disolución del Estado medieval, de la desaparición de lo que son los feudos, y cómo esto va gestando en los reinos, y especialmente en el norte de Italia, en los ducados, repúblicas y demás, una estructura organizativa de centralización y de burocratización, ¿no?, que obviamente a medida que se van complejizando los estados, esas funciones también van acompañando esos cambios cada vez más complejos. ¿Hasta acá estamos bien, chicos? Yo no puedo ver las preguntas, sí puedo ver las manitos, pero... Yo estoy contestando de a poco porque hay algunas preguntas un poco amplias y a veces es difícil de contestar, pero estoy en eso. Sí, a ver si yo puedo Muy ver claro. no, hacia bolío y programo todo. Si querés te leo una pregunta. No, acá están. Acá encontré el botoncito de las preguntas. No, volví para atrás. No, voy a salir. Deja aparecer las preguntas. No, se me dispara. Sí, me manda Teams y no, es un lío. Entonces, ¿te vas encargando vos, Gabriel, de atajar las preguntas? Hola. Sí, Walter, perdón, me había muteado. Sí, estoy en eso. Queda tranquilo. Bueno, chicos, sepan disculpar que hoy es un poco improvisado por el tema de que es más rápido el celular que la compu. Bueno, nos quedaría ver solamente el último pensador, ¿no?, que es un pensador que cruza toda la materia. Lo hemos visto a la hora de definir el vocablo política,
lo vamos a ver ahora cuando tratemos el concepto de Estado, ¿sí? También lo vamos a estudiar cuando hablemos de la Reforma Protestante, lo vamos a ver cuando veamos los pensadores de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y se trata de un sociólogo alemán que se llamó Max Weber, ¿sí? Un hombre que combinó la actividad académica con la acción política, esta última sin mucho éxito, ¿no? Que es un poco el drama de los académicos a veces, ¿no? Que son exitosos en el campo de la reflexión, en el gabinete, pero que en la práctica política no tienen las condiciones o las facultades que reclama la praxis política, ¿no? Digo esto porque Max Weber eh, participó luego de que terminase la Primera Guerra Mundial y se disuelve, ¿no? Se abdica el Kaiser Guillermo II, se disuelve el Segundo Reich alemán y aparece lo que es, o surge lo que es, mejor dicho, la República de Weimar, ¿no? Y la famosa constitución de la República de Weimar tuvo a Max Weber como uno de sus redactores, ¿no? En ese momento esa constitución se la consideraba como la más avanzada, la más innovadora, ¿no? Sin embargo, tenía un artículo, sí creo que era el artículo 37, que era el que le daba poderes excepcionales, ¿no? Al presidente, y que fue un poco, que creaba el estado de excepción, ¿no? Y que fue un poco lo que permitió que Hitler llegase al poder en forma legal. De hecho, Hitler, cuando intentó una revolución, hacer un golpe de Estado, fracasa lastimosamente, pero llega al poder por la vía democrática, ¿no? Y justamente, bueno, esa constitución de Weimar, a ver, no hay que hacer una asociación simple y decir, bueno, Weber preparó el camino para Hitler, no. Quiero decir que Max Weber era un hombre que tenía aspiraciones políticas, pero que no logró trascender en ese campo. Trascendió, sí, en el campo de la sociología, especialmente en lo que es la sociología de las religiones, bueno, la sociología en general. Ustedes van a ver que la principal obra de él, que se llama Economía y Sociedad, es un libro formato guía telefónica de las de antes, ¿no? Que es más un libro de consulta que para leerlo, estudiarlo, ¿no? Es para ir viendo distintos temas y de hecho nosotros vamos a ver solamente algunas referencias que hacen a lo que es sociología política, ¿verdad? Dicho esto, pasamos a justamente la consideración, ¿no? Del pensamiento de Max Weber. Primer dato a tener en cuenta es que él tiene una concepción restringida de la política. A ver, si ustedes recuerdan, ¿qué es una concepción restringida de la política? ¿Dónde encuentra, perdón, Coca-Cola esto, no es nada raro. ¿Dónde encuentra la diferencia específica una definición en sentido estricto de la palabra política? ¿En qué elemento? En el totalitarismo. No. Debo haber formulado mal la pregunta. A ver. Cuando nosotros estudiábamos el vocablo política, dijimos, ¿no? Hay dos posiciones. La definimos género próximo y diferencia específica. Ahora, la variación, hay coincidencia que la política es una actividad humana social, ¿no? Pero no todo tipo de actividad humana social es política. Ahora, lo que nos va a dar la pauta es justamente la diferencia específica.
¿El poder no era, profe? El poder es uno, pero ¿qué? ¿El poder es en sentido restringido o en sentido amplio? ¿No es en sentido restringido el poder o en sentido amplio? Y Es en sentido amplio. Amplio. es en sentido amplio porque abarca toda la realidad humana, social, ¿no? Entonces, el poder puede ser un poder mediático, poder económico, financiero, transnacional, religioso, ¿no? El sentido restringido es cuando se refiere a esa porción de la realidad en la cual actúa el poder político, que es el Estado, justamente, ¿no? Entonces, en el caso de Max Weber, él es partidario, de hecho, él va a definir a la política justamente en un sentido restringido, ¿sí? Ustedes tienen en la plataforma Miel, justamente el texto completo, ¿no? De una obra que es un clásico. Justamente en 2019 se cumplieron 100 años de la publicación de ese libro, que en realidad el libro es la recopilación de una conferencia que da Max Weber, ¿sí? Sobre la política como ciencia y como vocación, ¿no? Se llama El político y el científico, en realidad, la obra. Y ahí hay dos grandes partes, ¿no? La política como vocación y como ciencia. Ahora, en esta conferencia es en donde nosotros vamos a ver qué entiende Max Weber por política, y como justamente tiene un sentido restringido de la palabra, la referencia hacia el Estado. Así que vamos a pasar de la concepción de la palabra política de Max Weber a su idea de lo que es el Estado, que podemos adelantar que la idea que tiene Max Weber es radicalmente diferente a la tradición filosófica y que se venía dando respecto de lo que se entendía por Estado. Y ahora vamos a ver por qué. Diríamos que la definición de Max Weber era una definición un poco disruptiva, ¿no? Revolucionaria, ¿no? Yo ahora, ustedes lo pueden bajar de la plataforma Miel en la unidad 2, el texto de Max Weber. Si quieren me pueden acompañar. Yo lo voy a leer directamente del texto para ser lo más fiel posible a lo que Max Weber entiende por política, ¿no? Y cito: ¿qué entendemos por política? El concepto es muy amplio y abarca cualquier tipo de actividad directiva autónoma. Se habla de la política de divisas de los bancos, de la política de descuento del Reichsbank, de la política por la que se rige un sindicato durante una huelga, y se puede hablar del mismo modo de la política escolar de un país o de una ciudad, de la política de la presidencia de una asociación, que la presidencia de una asociación lleva en la dirección de esta, e incluso de la política de una esposa astuta que trata de manipular sutilmente a su marido. Bueno, acá algunos nos sentiremos reflejados. Perdón, profe, estamos en el texto El político y el científico, ¿no? Sí, en la primera página. Ah, bien, gracias. Sepan disculpar, chicos, el chascarrillo, ¿no? No es ninguna ofensa a las mujeres, ¿no? Pero un poco también para no hacer tan denso Max Weber, lo vamos el último párrafo de la primera página. Exactamente. Entonces dice, bueno, volviendo, e incluso la política de una esposa astuta que trata de manipular sutilmente a su marido. Naturalmente, si digo, no es este concepto tan amplio el que puede servir de base a nuestras consideraciones en la tarde de hoy, en una conferencia, ¿no? Por política, y acá está lo importante, por política entenderemos solamente la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política
aplicable en nuestro tiempo al Estado. ¿Sí? Creo que el texto no requiere mayores explicaciones o explanaciones, es muy claro. Es decir, Gabriel, que siempre le gusta poner ejemplos de fútbol, puede haberse de la política de compras ahora que está Bacedas como manager de Vélez, ¿no? Digo bien. Sí, por supuesto, no se va a equivocar. Está bien. Pero bueno, ¿es eso política lo que nos va a interesar a nosotros estudiar? Ese tipo de dirección de actividades. No, claramente, nos va a interesar la actividad que tiene como objetivo la dirección, la influencia o lo que sería gobernar un Estado. ¿Sí? Ahora, habiendo ya traspasado el camino de la definición de la política, habiéndola cercenado hacia un sentido restringido, Max Weber ataca específicamente lo que es la idea de Estado. Y hay un gran cambio que introduce Max Weber. ¿Sí? Nosotros seguramente ya en la clase que viene vamos a empezar a estudiar a los pensadores clásicos, ¿no? Platón, Aristóteles. Después veremos el mundo griego, la época medieval, ¿no? Todo lo que constituye la filosofía política. La filosofía política va a tener, digamos, hoy se sigue practicando, se sigue estudiando filosofía política, pero filosofía política no es lo mismo que ciencia política. Y podemos decir de que el gran quiebre es con Maquiavelo, ¿no? Por el hecho de que Maquiavelo va a separar, va a independizar a la política de la moral. ¿Por qué decimos esto? Porque en la filosofía política clásica, hasta el Renacimiento, hasta la Edad Moderna, siempre se definió al Estado por los fines que persigue. Es decir, nos agrupamos, convivimos, ¿para qué? Bueno, las respuestas van desde lo que es lograr el bien común, el tema del respeto a la ley, y para lograr eso, bueno, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Cómo debe ser el gobernante? Cuando aparezca el cristianismo vamos a ver que todo eso se le agrega una concepción religiosa y se habla de príncipe cristiano, ¿verdad? Pero siempre se fue en camino de definir al Estado a partir del fin que busca, que hay consenso en decir de que el fin último del Estado es el bien común, ¿no? Ahora, lo que Max Weber hace es cambiar el eje de la definición. Él dice de que utilizar esa lógica nos puede llevar a confusión porque, a ver, han existido distintos tipos de Estado y profusión o proliferación de fines. Pero hay algo que unifica el concepto de Estado, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con que él define o va a utilizar como metodología para definir el Estado los medios de los que dispone el Estado. Usted puede decir, bueno, ¿los medios para qué? Y ahora vamos a ese punto, ¿no? Max Weber es un sociólogo, le interesa lo que es la realidad, ¿no? El famoso aquí y ahora. Y Max Weber, cuando va construyendo su definición de Estado, él toma una sentencia en cuanto a declaración me refiero, de un revolucionario ruso bolchevique que es León Trotsky, que cuando se firma el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Bueno, esto la Primera Guerra Mundial, él dice
citándolo a Trotsky, dice, todo Estado está fundado en la violencia. ¿Sí? Y Max Weber dice, bueno, objetivamente esto es verdad, esto es cierto. Porque, a ver, si no existiese Estado, ¿qué sería lo opuesto? La anarquía. Ahora, la existencia del Estado implica un orden. Y para mantener ese orden, ahí aparecen los medios que tiene el Estado. Y ustedes seguramente ya han visto que, o habrán escuchado, o habrán leído, seguramente en filosofía, capaz en el curso de ingreso, habrán visto la famosa definición, ¿no? De que el Estado es aquella organización que reclama para sí, con éxito, el monopolio del uso legítimo de la violencia física. ¿Sí? Puede ir variando según las traducciones, ¿no? Yo ahora la voy a citar textualmente de acuerdo a cómo aparece en la conferencia de 1919, ¿no? Pero lo importante es, fíjense ustedes cómo Max Weber cambia el eje de la definición, ¿no? La idea de orden implica que el Estado es el único que, en aras de mantener ese orden, para no caer en la anarquía, dispone es el único que puede aplicar la violencia, y esto seguramente acá me va a ayudar Gabriel, Gabriel es abogado y yo soy politólogo, ¿no? Entonces, en la parte jurídica Gabriel tiene mejor conocimiento. A ver, suena, escuchando o leyendo la definición, el primer impacto que genera es chocante, aparentemente chocante, ¿no? Se habla del Estado definiéndolo como que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que inevitablemente se trata de un Estado o bien autoritario o un Estado represivo. Y en realidad no, en realidad lo que dice o lo que significa esta referencia al medio, a los medios del Estado, que es ese monopolio del uso legítimo de la fuerza, monopolio es que solamente él puede recurrir, digamos, hay todo un orden jurídico, hay todas instancias administrativas, jurídicas y demás, que le permiten al Estado mantener el orden. Ahora, cuando se da una situación extrema, el Estado es el único que dentro del Estado de Derecho, ¿no? Claramente, es el único que tiene derecho o está autorizado a utilizar la violencia como forma de represión de una posible aumento. Sí. Quizás viéndolo al revés, por supuesto que el concepto es bastante claro, lo que les estaba explicando, intentando terminar de explicar antes que yo lo interrumpa, es desguazar el concepto de violencia física y legítima. Y en realidad creo que la forma más fácil verlo al revés es cualquiera de nosotros que violente físicamente a otro está cometiendo un delito. El único que tiene la atribución legal que legitima esa acción es el Estado en casos específicos, porque no es caprichoso tampoco. Y esos casos específicos, como bien decía Walter, están en el ordenamiento jurídico, en los distintos ordenamientos jurídicos, nacionales, provinciales, municipales, o ordenanzas o leyes derivadas de la actividad policial o la actividad militar. En el caso de Argentina hay una ley que impide la participación militar en cuestiones internas. Pero viéndolo al revés es más fácil. Ninguno de nosotros tenemos la posibilidad de ejercer violencia física legítima sobre nadie. Cualquiera que lo haga va a cometer un delito. El Estado sí tiene. Perdón, Walter. No, está perfecto y justamente por eso el aporte tuyo desde el punto de vista jurídico es fundamental, ¿no? Siempre hay que entender ese monopolio como que ese uso es en última instancia. Previamente se tienen que agotar todos los mecanismos jurídicos que tiene el Estado
y que si se necesita usar la violencia, se lo hace dentro del marco de la ley, del derecho, porque estamos hablando de un Estado de derecho, ¿sí? Por eso hablábamos, ustedes imagínense, a veces es bueno utilizar, ¿no?, ejemplos de la coyuntura o ejemplos, ¿no?, cotidianos para que quizás sea más sencilla la comprensión de esto que estamos tratando de dilucidar, ¿no? ¿Qué es el siguiente? Podría suceder, ¿no? ¿O qué sucedería si el Estado no estuviese presente o el Estado abandonase la función de la seguridad, ¿no? En el sentido de la seguridad que brinda la policía, ¿no? A nivel de los barrios y demás? ¿Qué sucedería cuando comenzasen a aparecer situaciones delictivas? Comenzaría a darse un poco lo que pasaba en el antiguo oeste, ¿no?, en las películas de los cowboys. No podría haber propiedad privada tampoco, profe. Obviamente que estaría todo afectado, ¿no? Pero, digamos, si no hay alguien que ponga, a ver, esto suena medio chocante o hasta autoritario, ¿no? Pero es en términos jurídicos. Si no hay alguien que garantice el orden y ante una situación de violencia pueda tener la potestad de reprimir esa situación, estaríamos en una guerra de todos contra todos, ¿no?, como diría Hobbes. Entonces, lo que Max Weber dice es, bueno, el Estado es el que en última instancia tiene la potestad de ejercer esa violencia en forma monopólica, ¿no? Entonces, hablamos mucho cuando decíamos de los tipos jurídicos, perdón, de los tipos históricos de Jelinek, que también cuando hablamos del mundo Estado romano, aparece el orden jurídico y como eso es un resguardo para el individuo. Bueno, el Estado aquí es la única fuente del derecho a la violencia, es decir, en el marco de la Constitución, en el orden jurídico, aparece la opción de ese ejercicio, ¿no? Pero que debe ser excepcional, no habitual. ¿Explico? Tiene que ser, es la última ratio, la última frontera que se debe llegar a una situación de situación violenta para que el Estado pueda actuar, ¿no? Hay algunos casos, algunos ejemplos que a veces pueden ser mal interpretados por cuestiones máxime que estamos en época de elecciones y demás y puede llegar a malinterpretarse, pero que me parece que es un muy buen ejemplo porque a veces se confunde. A ver, nuestro país en su historia reciente tuvo el nefasto antecedente de lo que fue los abusos del terrorismo de Estado, ¿no? El último gobierno militar, que no era un Estado de derecho, era un Estado de facto, era un gobierno de facto, ¿no? Entonces, cuando uno dice la palabra reprimir un delito, enseguida está la simple asociación de pensar en gobierno militar o abuso de poder, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que les quiero mencionar? Lo menciono, ¿no? Insisto, quiero ser muy claro y para que no queden dudas, ¿no? Ustedes recuerdan hace 2 años, creo, cuando fue en el marco del tratamiento de lo que era la nueva fórmula para determinar el ajuste o la actualización, por dicho, de las jubilaciones, los incidentes que se dieron fuera del Congreso, ¿verdad?
el tema de la lluvia de piedras, el famoso este militante de un partido de izquierda con una especie de arma casera, bueno, y esas toneladas de piedras que cayeron sobre el Congreso y demás, ¿no? Bueno, a ver, en ese caso, ustedes piensan de que la acción de la policía, en ese caso, no sé si la Policía Federal o la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿fue despedida o fue justamente la aplicación de ese monopolio del uso legítimo de la fuerza? ¿Qué hubiese pasado si no estuviese la policía? ¿Qué hubiese estado liberado la entrada al Congreso con todo lo que estaba pasando afuera? ¿En qué hubiese terminado? ¿Qué hubiese pasado? Hoy estaríamos pensando en otra Una forma de gobierno. masacre. Nadie vivo hoy. ¿Cómo, perdón? Una catástrofe, peor. Nadie vivo. Sería un desastre. Lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando ingresaron al Congreso. Exactamente. Y hablamos de Estados Unidos, ¿no? Uno piensa impenetrable, pero digo, en esa instancia, a ver, el Estado tiene derecho, respetando protocolos, informando a los jueces o fiscales de turno a quienes han sido detenidos, aplicando las normas, puede reprimir esa agresión que se estaba dando contra la institución quizás más importante, ¿no? Porque el Congreso son en donde habitan los representantes de todos nosotros, de las provincias y de los ciudadanos. Entonces, esa sería la última ratio que tiene el Estado en ese monopolio del uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Hasta acá se comprende, chicos, la diferencia que hay entre las tradicionales definiciones de Estado basadas en los fines, que es el bien común, o esta de Max Weber, que es innovadora, porque él dice, bueno, hay muchas asociaciones políticas con fines variados. Lo que importa es definir a partir de lo que unifica, que es justamente esta situación del uso de la violencia física legítima, ¿no? A partir de lo que es el Estado de Derecho. Ya para citar y para más o menos redondear lo que es la cuestión en Max Weber, en el mismo texto, bueno, yo les leo básicamente para que ustedes lo tengan, la definición que él da, y luego hay otro tema que es importante, que tiene que ver con la relación que hay en un Estado y los tipos de legitimación, ¿no? Él en esta conferencia, dice que, bueno, el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, ¿sí?, reclama con éxito para así el monopolio de la violencia física legítima. ¿Sí? Esa es la definición que tratábamos recién con Gabriel de explicar. Ahora, Max Weber también es importante porque él va a hablar desde un punto de vista sociológico, va a decir que la relación, ¿no?, que se da en el Estado, justamente también esto es importante, el uso de la violencia física legítima, es una relación entre de dominación de hombre sobre hombre. Esto puede parecer también chocante, ¿no? Puede parecer de que, bueno, volvimos a la época de la esclavitud, y no. La situación es que hay quienes gobiernan y quienes son gobernados. Y justamente para que los gobernados acepten su rol, ¿sí?, debe haber una legitimidad, deben justificar quienes gobiernan su legitimidad, ¿no? Nosotros hemos visto con Alejandro que los distintos discursos pasaron de la fuerza a la magia, el recurso a la divinidad, y lo que vamos a ver hoy, cuando continuemos con el mundo griego, es el discurso de la soberanía popular.
¿sí? En el caso de Max Weber, tenemos que él hace una referencia. Primero, él entiende por legitimidad la creencia en la validez de un mandato, ¿no? Es decir, si alguien desempeña una función es porque tiene un discurso que lo legitima. Y él habla de tres tipos de legitimidad, ¿no? La que es tradicional, ¿no? La que es la que viene desde siempre, ¿no? Que puede ser en sociedades patriarcales o tiene que ver con los monarcas, ¿no? Por casas hereditarias. Luego tenemos una que es, él establece un concepto muy importante dentro de lo que es el lenguaje weberiano, que es el líder carismático, ¿no? Aquel que ya sea un mesías, un líder religioso, en las modernas democracias un demagogo o un orador, pero alguien que tiene una capacidad que la gente le reconoce y por eso, por ese carisma justamente, lo legitima y lo sigue. Y un tercer tipo de legitimación que es justamente derivada de las características que veníamos hablando del Estado moderno, que es cuando aparece la burocracia, ¿no? Y el orden jurídico, que tiene que ver con la legitimidad racional normativa, es decir, la gente hoy en día, por ejemplo, uno acepta las leyes que sanciona el Congreso justamente porque hay una estructura burocrática, pero también hay un respeto a la norma, ¿no? Entonces, la legitimidad racional burocrática es justamente la que hoy predomina en los estados modernos. La carismática uno la puede asociar al hecho de, generalmente, los grandes líderes, grandes me refiero, porque hay en algunos casos líderes para mal, ¿no? Grandes oradores, grandes demagogos que justamente generaban una devoción en los ciudadanos y encumbraban su poder, ¿no? Uno puede pensar que Hitler tenía un liderazgo carismático, Mussolini, ¿sí? También en las democracias, ¿no? Uno puede pensar, bueno, en esa época convulsionada del siglo XX, ¿no? La Segunda Guerra Mundial o el periodo de guerra, no sé, uno puede pensar en un Winston Churchill, por ejemplo, bueno, Perón también, para poner el caso de la Argentina, un líder carismático, ¿sí? Irigoyen también, quizás el primer líder carismático moderno de la Argentina. Alfonsín. ¿Cómo, perdón? Alfonsín también. Sí, Era también. carismático. En algún punto sí. ¿Sabe? Mira, Eduardo. Discursivamente, perdón, Walter, contesté yo. Quizás discursivamente al principio, sobre todo, sí, haya ganado. Sí, quizás no sea, perdón, Walter, te interrumpo. No, Quizás no está sea perfecto. una característica que excluya las otras características que plantea Weber, la de la del tipo de legitimación carismática, sino que puede incluir una legal, un tipo de legitimación de autoridad legal y al mismo tiempo tener un profundo carisma que también ayuda a mantenerse en el poder, a desarrollar más poder, etcétera, ¿no? Digamos, no excluye una a la otra. Entonces, que, digamos, llegar al poder o tener autoridad desde lo carismático hoy, sobre todo en las democracias modernas, es difícil solamente eso, pero puede ser una característica que ayude a desarrollar mejor el poder. No sé si estás de acuerdo, Walter, pero... No, pero además, la acotación de Eduardo yo se la agradezco mucho, porque, y esto es real, justamente, insisto que, a ver, chicos, yo quiero decir algo claro que es mi filosofía como docente, ¿no? A ustedes les tenemos que dar herramientas para que ustedes desarrollen pensamiento crítico.
uno no puede, a ver, nosotros con Gabriel, él, yo, Alejandro, tenemos nuestras ideas políticas, nuestras preferencias y demás, pero uno no las puede expresar en clase. Yo soy de esa idea, ¿no? El día que yo haga eso, me retiro, básicamente. Porque estaría faltando a la función. La función es darles a ustedes herramientas. ¿Me explico? Pero lo que vos decís, Eduardo, vos es increíble porque es como que me leíste el pensamiento, porque hoy viendo algunos programas políticos y un poco con el tema del cierre de las campañas que estamos transitando hacia el domingo con la elección de las PASO, y una campaña caracterizada en general por falta de ideas, falta de debate de ideas. Hay una orfandad, una vacuidad asombrosa, ¿no? Máxime, Eduardo, vos, yo soy más cercano, me quiera ser más joven, pero soy cercano etariamente a vos, pero uno recuerda las campañas del regreso a la democracia a la actualidad, y justamente hoy mostraban eso, ¿no? Mostraban, ustedes fíjense, chicos, ustedes van a tener derecho constitucional, ¿no? Seguramente cuando aprueben esta materia. Pero hoy mostraban, y a mí no, yo, la verdad que en ese momento era adolescente, pero claro, un contrapeso, ¿no? Decían, hoy en día las campañas apuntan más a lo emocional, a lo visual, para generar justamente una adhesión que no pasa por las... ¿Cómo? Son Es la campañas vacías. Perdón, perdón, Hugo, ya te doy. Que Son como campañas vacías de creo que es contenido, digo. la inmediatez comunicacional, como que, claro, que todo es inmediato y necesitas generar reacciones inmediatas. Y la verdad que un discurso de Alfonsín, que quizás el famoso discurso, por ejemplo, de la 9 de julio, que arranca hablando del preámbulo para una persona que no está metida en la política actualmente, no le genera una simpatía ni una rápida respuesta emocional, como sí lo hacía en 1983, digamos. Me parece que pasa por ahí. Sí, Profe, sí estoy de acuerdo. Profe, una consulta. En este caso también de los discursos y todo, Gandhi, Mandela o Evita, ¿entrarían también? Sí. Sí, a ver, Ariel. Hitler, profe. Le respondo a Ariel y ya había otra persona por hablar y ya la dejo. Ariel, el liderazgo carismático no se ciñe solamente a lo político. Quizás Weber pone el caso de Jesús como primer gran ejemplo. Es decir, también hay otra cuestión que a mí me interesa mucho, pero que es más compleja. Y como no entra en el examen, no vale la pena ahondar mucho, pero decirles algo muy simple. Todos los términos o los conceptos políticos que nosotros conocemos son la sacralización de conceptos religiosos, ¿no? Es decir, todo el lenguaje político, las prácticas políticas son desacralizaciones de términos de prácticas religiosas, ¿no? Por eso, esto que vos planteás, y mi respuesta es que el liderazgo carismático no es solamente político. Por ejemplo, vos pusiste ejemplos muy interesantes, ¿no? La no violencia de Gandhi, bueno, en el caso de Mandela, la capacidad de ese perdón, del no rencor, ¿no? Que él tiene cuando después de estar 30 años preso, él no tiene revanchismo, y eso genera, ¿no? Una empatía con ese líder. Pero también sí, pueden ser, bueno, Evita ni hablar, mencionaba Perón, Irigoyen, y en el caso de Alfonsín, creo que justamente hoy pasaba en el discurso de la 9 de julio, pero además no era, a ver, Alfonsín era un muy buen orador, pero además estaba bien ensamblado la utilización del preámbulo. No era al azar, era
estaba muy bien estructurado y eso generaba también una adhesión, ¿no? Bueno, quería justamente adherirme a lo que decía Eduardo, porque justamente hoy me sucedió eso y la verdad que en parte fue emocionante recordar esos episodios de la política argentina. Pero bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno, en los tipos de legitimación de Max Weber. Hasta acá está bien, chicos, hasta acá los autores que hemos visto se han comprendido. Las preguntas que hacen las responde Gabriel vía chat. Yo con el celular es más difícil, pero... Estoy no sé respondiendo. Bueno. Si no hay mayores dudas, con esto daríamos por cerrada la unidad 2. Lo que sí les quería consultar o comentar dos cositas. Bueno, hemos subido, tal cual lo prometido, en el material complementario, la lección 15ª de Vidal Campos sobre los elementos del Estado, ¿no? Que ahí explica muy bien y que me parece, o nos parece con Gabriel, que es un texto, es un capítulo muy interesante porque ahí ustedes van a ver también, como de refilón, ¿no? Cómo van a aparecer las distintas ramas del derecho público, ¿sí? Y con un lenguaje muy llano, un lenguaje estricto, pero muy entendible, explica lo que es el gobierno, ¿no? El conjunto de funcionarios que ejercen el poder. Bueno, el poder es cuando se institucionaliza, ¿no? Justamente en órganos de gobierno. Bueno, es lo que es el territorio, la geopolítica, la población, etcétera. Es un capítulo muy interesante para cerrar lo que es teoría del Estado. Profe, sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta antes de cerrar? Yo de todo esto que hablaste vos, de las 4 causas del Estado, yo no sé insertar el concepto de soberanía en todo esto. Eso me cuesta. A ver. Los elementos del Estado, estás hablando. Sí. De los elementos, Eduardo. Sí, okay. Sí, de los elementos, perdón. Sí, del texto que diste vos, que está bueno. El 13º. Sí, a ver. El tema es así. Algunos autores hablan de 3 elementos, ¿no? Territorio, población y soberanía, ¿no? Sí. Otros desagregan la soberanía en poder y gobierno. La soberanía es, la potestad que tiene el Estado de ser la máxima autoridad en un territorio definido, ¿no? Y aplicar el poder en un territorio definido, ese Estado es soberano. No puede haber interferencia de otros Estados en las cuestiones internas, ¿no? Por eso se habla de Estados soberanos, independientes. Pero la distinción es terminológica. Hay textos que nosotros no utilizamos que hablan de 3 elementos. Nosotros hablamos de los 4 porque nos parece que es más fácil el abordaje y mejor la comprensión para ustedes, ¿sí? Gracias, profe. Por favor. Gabriel, no sé si a vos te quedó algo en el tintero sobre teoría del Estado. No, me pareció muy bien explicado. En realidad me gustaría saber si a ellos les quedó algo en el tintero. Estaría bueno que si quieren hacer alguna pregunta, que por ejemplo, la que acaba de hacer Eduardo con respecto a los elementos del Estado, parece una pregunta que hubiese sido respondida y quizás le quitó una duda a más de un compañero. Es el momento de hacer preguntas. Profe, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, yo estuve hablando con Eduardo y teníamos los dos la misma duda. O sea, los elementos del Estado serían territorio, población, poder, y el cuarto sería gobierno. Y la soberanía sería como un requisito del poder. O sea, el poder tiene que ser soberano, que no reconoce ninguna autoridad por arriba de él, ¿no? Exacto. Sí. Está bien, porque me mezclé con algunos autores que nombraban soberanía y ahí se me mezcló todo. Está bien. Sí, es exactamente eso, no reconocer por sobre sí un poder superior, digamos, nadie por encima del poder propio del Estado.
Está bien, o sea, poder o soberanía serían sinónimos del mismo elemento, más o menos. O soberanía estaría dentro del poder. Soberanía es eso que dijiste vos, exactamente. Está No bien, me quedo con reconocer, eso. pero el poder es justamente es un elemento Claro, del Estado. La soberanía es una condición de ese poder. claro, ahí está. Como yo lo nombré Si como no tengo requisito. soberanía, no tengo poder, porque va a venir el Estado brasileño y va a decir, ¿sabes qué? La soja que plantaste en Pergamino es mía. Claro. Y es lo que ocurre hoy con Chile, que El dice que ejemplo. Es una Claro, el discusión ejemplo. de soberanía por un espacio territorial, por ejemplo, por supuesto. Ahora, la discusión está planteada desde la soberanía argentina también, que le dice, no, discúlpame, esto no es así, y cada uno vertirá sus argumentos en el derecho internacional, que ahí sí hay que eso también lo dije la semana pasada, ahí sí hay una especie de cesión Limitación. de soberanía hacia un estrato superior que sería el derecho internacional. Es una cesión en pos de lograr acuerdos, porque si no todo el mundo estaría todo el tiempo luchando bélicamente por cuestiones de soberanía constantemente, y para eso está el derecho internacional, justamente, ceder una parte de eso para que haya un tercero que diga, el cardenal Zamora en el año 78 dijo, bueno, miren, los límites lo lo va a dirimir como tercero el Vaticano. Entonces, bueno, por eso se llama así el paso entre Argentina y Chile a la altura de Villa Langostura, ¿no? O cualquier otro, digamos, tercerización o arbitraje de cosas, está cediendo de alguna manera parte de la soberanía en pos de no entrar en un conflicto bélico, digamos, por ejemplo, que sería, en ese caso, para los dos estados están de acuerdo que sería peor, ¿no? Sí, viendo viendo los mensajes que los chicos mandan en la semana y viendo las consultas, ¿no? Y cómo hay interés, ¿no? Por ampliar algunos temas. Ahora que justamente está la consulta de Ariel y de Eduardo, así como hicimos con los elementos que le generó estas inquietudes, y siempre a título complementario. Si les parece, chicos, podemos agregar como material complementario, no me acuerdo el número de la lección, pero debe andar por la 14 o la 13 era los elementos, debe ser la 14, la 15 no, del texto de Vidal Campos sobre la soberanía, pero esto no es obligatorio, es complementario. Aquel que le interesa profundizar el tema, nosotros vamos a subirlo, así ustedes se van despejando dudas, más allá de las que podemos evacuar con Gabriel en clase. Y una segunda cosita antes de hacer una pausa y ya arrancamos con el mundo griego nuevamente, o retomamos de la clase anterior, es que creo que Eduardo fue quien manifestó, ¿no? O planteó la inquietud de tener guías de lectura o guías de preguntas, en el sentido no de qué preguntas le vamos a hacer en el examen, sino cómo, a partir de qué preguntas o de qué interrogantes pueden abordar los textos, ¿no? Estamos trabajando en eso, tenemos algún material hecho con Gabriel, así que eso lo vamos a ir subiendo paulatinamente, no se preocupen, va a estar mucho antes del primer parcial, así que por ese lado quédense Gracias. Profe, pregunta. Sí. Está bueno, así nos calma un poco la ansiedad. Sobre el texto de Malamud, profe. Viste cuando habla de los tipos de soberanía, ¿no? Bueno, está la doméstica, la independiente y la legal internacional. Yo no entiendo por qué hace esa distinción. ¿Para qué sirve esa distinción? A ver, siempre cuando uno estudia un texto, a ver, me voy a retrotraer. Ustedes me ubican a mí que yo soy el coordinador de historia argentina en el ingreso, ¿no? Así que, bueno, todos han pasado, así que no me deben insultar tanto, pero
ustedes recuerdan que al comienzo del material de estudio aparece el tema de las corrientes historiográficas, ¿no? Sí, sí. Generalmente es un tema que seguramente es culpa mía, no se logra dimensionar o por qué está ahí el tema de las corrientes historiográficas. Básicamente para entender, ¿no?, que la posición de la corriente liberal o la corriente revisionista va a tener distintas interpretaciones de lo que es el devenir histórico del país, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta mención? Primeramente porque cuando ustedes cuando ya avancen en la carrera y tengan las materias codificadas y vean a los distintos, por así decir, los popes, ¿no?, de las distintas ramas del derecho, administrativo, constitucional, procesal, etc., ustedes tienen que conocer al autor y saber en qué escuela está adscrito y lo que se van a encontrar, ¿no? Digo esto porque así como Vidar Campos, así como Carlos Fay, fueron juristas de fuste, ¿no?, muy prestigiosos. En el caso de Malamud, él no es jurista, es un politólogo. Y la idea de incluir ese texto tiene que ver justamente con una explicación más terrenal, ¿no?, más pedagógicamente quizás más simple para ustedes, ¿no? Por eso, bueno, esa es la primera aclaración, ¿no? Fíjense de que es más laxa la explicación que da él que la que puede dar Vidar Campos, ¿no? Son puntualizaciones, en realidad el texto de Malamud, tómenlo como descriptivo. A ver, importa, pero ahí le pone muchos ejemplos, porque es un texto relativamente nuevo, el de Malamud, ¿no? Tómenlo como un texto descriptivo, ¿sí? Entonces, primero lean estos juristas, ¿no?, Vidar Campos, bueno, en el caso que estamos hablando ahora, y después el texto de Malamud, que lo va a complementar a los anteriores. Y la pregunta, me decías, venía por el lado de los tipos de soberanía que acá nombra. Recordámelo. Sí, acá dice, mira, dice, para entender el carácter cambiante del Estado resulta conveniente desagregar sus funciones, y dice, Steven Krasner ha identificado 4 dimensiones de la soberanía estatal, 4 dimensiones: la soberanía doméstica, la soberanía interdependiente, la soberanía legal internacional y la soberanía de Westfaliana. Sí, nombrámelas y te las voy explicando. La doméstica se refiere al poder del Estado en un territorio determinado. La westfaliana tiene que ver de la paz de Westfalia de 1648, después de la guerra de los 30 años, y es que es como el bautismo del Estado como el actor en la arena internacional, ¿sí? Después me dijiste la interestatal, ¿no? La interdependiente. La hiperdependiente, soberanía. Interdependiente se refiere a lo que sería el derecho, que sería el derecho internacional público, ¿no, Gabriel? Sí, en realidad me parece que porque hay la otra como que nombraste tiene que ver con el derecho internacional. La otra se llama legal internacional. Claro, eso tiene que ver con lo que les decía antes yo con respecto a, por ejemplo, el arbitraje de un tercero está cediendo de alguna manera y obligándote. Creo que se refiere más a los tratados internacionales, más que a la cuestión de la cesión de soberanía. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver, qué sé yo, la Comunidad Europea tiene leyes en común
y ahí de alguna manera también están cediendo soberanía. Por ejemplo, uno puede circular por cualquier país y nadie le va a decir nada, no hay fronteras. Entonces, desde ese lugar. Pero volviendo a lo que les decía, a lo que te decía Walter, Eduardo, si te respondo dos cosas de las que preguntaste. Una, te estoy respondiendo lo que preguntaste por Miel y con eso te respondo ahora. Si va a ser algo que te va a complementar el estudio, está muy bien. Ahora, si va a ser algo que te va a complejizar el estudio, preferiblemente enfócate en los temas de los tratadistas, en los conceptos de Estado de los 4 tratadistas que vimos y en los elementos de Estado de Vidal Campos. Concéntrate ahí. Si después, ¿por qué? Porque te vas a confundir, porque por ejemplo nosotros no desagregamos en los exámenes los conceptos de soberanía, como lo hace Malamud. ¿Sí? Entonces, te puede llegar a complicar, digamos. Sí, está bien, porque yo, vos sabés, profe, ahí me cuesta, todavía no leí, me falta un texto de la unidad 2 o 2, pero yo estaba pensando, porque claro, viste, la complejidad de los textos está buena, pero uno dice, ¿qué tengo que estudiar? ¿Yo qué tengo que saber? Creo que te estamos respondiendo un poco lo que preguntaste por Miel también. Listo. Quédate con los tratadistas, con los conceptos de cada uno de ellos y con los elementos de Vidal Campos. Si lo otro te ayuda a comprender, como dijo Walter, te ayuda a profundizar los conceptos, bien. Si no, quédate ahí, porque si no te puede llegar a complejizar el estudio, más que solucionarlo. Perfecto. Y la última, profes, que viste este texto de Max Weber, el político y el científico. Bueno, hay que leerlo todo, de la 8 a la 15, como vos dijiste una vez. Eso es lo que no sé. Acá está Walter que dio el tema que te puede contestar. A ver. No pregunto más. No, está bien, está bien. A ver, respondo con un aforismo, ¿no? El saber no ocupa lugar. Sí. Yo entiendo los tiempos, ustedes trabajan, todo. Si lo mínimo que se les pide son esas páginas que vos mencionaste, ¿no? Porque ahí está la definición de lo que es política, Estado, legitimidad, ¿no? Ahora, si podés leer todo el libro entero, mucho mejor, porque Max Weber es un autor que tiene aportes fundamentales a la sociología y sociología política y demás, ¿no? Pero ustedes van a ver de que justamente la actualidad, ¿no? En estos momentos, en la coyuntura actual, ¿no? Max Weber tiene distinciones que son verdaderamente muy buenas, en el sentido de que él se refiere al oficio del político, ¿no? Y sería interesante que ustedes, cuando estén descomprimidos de la carga de los exámenes y tengan un momento de solaz, por ejemplo, la distinción que él hace del político que vive de la política o que vive para la política, sí. La ética de la responsabilidad o la ética de la convicción que se aplican al político, ¿no? Son categorías que a partir de él después se van trabajando, pero que son importantes para tener un marco conceptual para entender la realidad a veces, ¿no? Entonces, mi recomendación es, si podés, léelo todo. Si tenés poco tiempo, lee ese fragmento que demarcamos, ¿sí? Listo, profe, listo. Bueno, chicos, hacemos una pausa, ¿no, Gabriel? Si no, nos vamos a matar. Sí. Así todos pueden hacer un aperitivo o un tentempié, como se decía antes. Tentempié, qué moderno. Mil disculpas por el inconveniente tecnológico, chicos. Ahí perdimos 15 minutos que valen oro, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿a qué hora decís, Gabriel, de retornar? 15 minutos si querés, y cuarto, un poquito menos. Dale. 13 minutos, 14 y 17, porque son 02. 17. Bueno, perfecto. 17. Chicos, pongan la cámara en pausa, el micrófono, no se desconecten.